Hemorragia. Este tema se encuentra en el libro Patología Estructural y Funcional de Robbins. La hemorragia se puede definir como la extravasación de sangre hacia el espacio extravascular. Recordemos que en el edema sale agua hacia el espacio extravascular. Bueno, en este caso sale sangre hacia el espacio extravascular. La hemorragia pues puede tener múltiples causas. Lo más frecuente es que esto sea causado por un traumatismo, pero también puede ser, por ejemplo, por un debilitamiento de la pared, un aneurisma, una placa de ateroma. Es importante tener en cuenta que se puede observar hemorragia capilar cuando hay congestión crónica. El libro también menciona que el aumento de la tendencia a la hemorragia, en general con lesiones insignificantes, se describe en diversos trastornos clínicos que se llaman en su conjunto diatesis hemorrágica. Cuando hablamos de diatesis, diatesis significa predisposición a. Entonces, si decimos diatesis hemorrágica, esto significa predisposición a presentar hemorragias. Se puede producir hemorragia grave. Esta pues se produce por la ruptura de una arteria o una vena de gran calibre, y esto casi siempre se da por una lesión vascular, dentro de las cuales podemos incluir traumatismos, aterosclerosis, erosión inflamatoria o neoplasia grave de la pared vascular. También se pueden producir hemorragias tisulares. Esta se produce en sí la hemorragia tisular puede mostrar distintos patrones y cada uno pues tiene sus propias implicaciones clínicas. Entonces, ¿qué sucede? Que la hemorragia puede ser externa o quedar contenida dentro de un tejido. La hemorragia externa es cuando la sangre sale al exterior. Por ejemplo, si estamos cocinando y por accidente nos cortamos, en este caso pues se estaría presentando una hemorragia externa. Entonces, cuando la sangre queda, por así decirlo, encerrada dentro de un tejido, esa masa de sangre acumulada se llama hematoma. Esto es importante tenerlo en cuenta. Los hematomas hay que saber que ellos pueden ser insignificantes, pero también pues, pueden ser masivos y hasta provocar la muerte. Tenemos lo que son las petequias. Las petequias son hemorragias muy pequeñas, de 1 a 2 milímetros. Estas se pueden presentar en la piel, en las mucosas o la serosa. Se asocian a un aumento de la presión intravascular local, a un recuento plaquetario bajo, o también se pueden asociar a un defecto de la función plaquetaria. Acá en esta diapositiva tenemos esta imagen está en el libro, en el Robbins, y acá en la imagen A podemos observar hemorragias petequiales en la mucosa del colon. Bueno, también tenemos lo que se llama púrpura y equimosis. La púrpura, estas son hemorragias más grandes, tienen un tamaño mayor o igual a 3 milímetros, pueden asociarse a los mismos trastornos que producen las petequias, que son los que mencionamos anteriormente, pero también pueden ser secundarias a traumatismos, inflamación vascular y también pues a un aumento de la fragilidad vascular, por ejemplo en la amiloidosis. Ahora, en cuanto a la equimosis, en este caso son hematomas subcutáneos más extensos, tienen un tamaño mayor de 1 a 2 centímetros, y en este caso hay que tener en cuenta que los eritrocitos se degradan y fagocitan por los macrófagos. La hemoglobina, que tiene color rojo azulado, se convierte enzimáticamente en bilirrubina, que tiene color azul verdoso, y al final en hemosiderina, que tiene color pardo amarillento. Entonces, esto justifica los cambios de color típico en los hematomas. Bueno, en estas imágenes son de Largente, que es el libro de semiología. En la imagen superior podemos observar una púrpura, o sea, púrpuras en el rostro de esta persona, y podemos observar equimosis en el paladar. Ahora, en la imagen inferior
Tenemos un paciente con lesiones purpúricas en la piel de una pierna y, como dice la descripción de esta imagen, esto es producto de una trombocitopenia. También es importante tener en cuenta que según la localización, tenemos que una acumulación extensa de sangre en la cavidad corporal se llama de distintas formas. Por ejemplo, tenemos hemotoras, hemopericardio, hemoperitoneo y también podemos mencionar la hemartrosis. Entonces, para recordar, tenemos que el hemotoras es la presencia de sangre en la cavidad pleural, el hemopericardio es sangre en la cavidad pericárdica, y el hemoperitoneo es la presencia de sangre en la cavidad peritoneal. Y como dice en la diapositiva, hemartrosis obviamente es sangre en las articulaciones. Es importante pues también tener en cuenta que los pacientes que presentan hemorragia extensa pueden sufrir ictericia y esta ictericia es consecuencia de la degradación masiva de los eritrocitos y la hemoglobina. El libro también menciona que la importancia clínica de una hemorragia depende de distintos aspectos. Por ejemplo, va a depender del volumen y la velocidad del sangrado. Por ejemplo, una pérdida rápida de hasta aproximadamente un 20% de la volemia o pérdidas más lentas de una cantidad mayor pueden influir poco en los adultos sanos. Pero, ¿qué sucede? Que una pérdida de sangre más importante puede provocar, por ejemplo, un shock hemorrágico. Otro aspecto va a ser la localización de la hemorragia. Por ejemplo, una hemorragia en el tejido subcutáneo podría provocar la muerte si afecta al encéfalo. Lo que sucede es que como el cráneo no se distiende, obviamente la hemorragia intracraneal puede causar un aumento de la presión que sea suficiente para comprometer, por ejemplo, lo que es el flujo de sangre o producir una herniación del tronco del encéfalo. Y bueno, otro aspecto es que en caso de que haya una pérdida de sangre externa que sea crónica o de repetición, ¿qué va a suceder en este caso? Bueno, en este caso podemos mencionar como ejemplo si un paciente presenta una úlcera péptica o, por ejemplo, en el caso de una hemorragia menstrual. Entonces, es importante destacar que en estos casos se produce una pérdida neta de hierro y esto a su vez puede ocasionar una anemia por deficiencia de hierro. Ahora, en el caso contrario, cuando los eritrocitos se retienen, es decir, cuando hay una hemorragia dentro de la cavidad corporal o en los tejidos, lo que sucede en este caso es que el hierro se recupera y recicla para la síntesis de hemoglobina. Bueno, todo lo que mencioné anteriormente es exactamente en el orden como lo dice el libro, o sea, el libro Patología Estructural y Funcional de Robbins, pero nosotros podemos organizar la información. En cuanto a la hemorragia, ¿qué es importante saber? Bueno, el concepto, que ya lo dijimos anteriormente, ya sabemos que una hemorragia va a ser la extravasación de sangre hacia el espacio extravascular. Hay que saber que una hemorragia se puede presentar por múltiples causas, que también mencionamos anteriormente. Y otro aspecto que menciona el libro va a ser que la importancia clínica, obviamente, de la hemorragia va a depender de distintos aspectos que ya mencionamos anteriormente. Entonces, lo que va a variar va a ser la clasificación. Podemos clasificar la hemorragia de dos formas. Vamos a tener una hemorragia externa o también podemos tener hemorragias internas. La hemorragia externa son las que vemos, por ejemplo, cuando nos cortamos, que fue el ejemplo que mencioné anteriormente, que si estábamos cocinando, nos cortamos, bueno, eso es una hemorragia externa. Ahora, en cuanto a las hemorragias internas, estas pueden verse en tejidos o cavidades. Entonces, en caso de las hemorragias internas en los tejidos,
En este caso estaríamos hablando de sangre que se acumula en el tejido, obviamente, y podemos mencionar lo que es el hematoma. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que un hematoma es la acumulación de sangre en el tejido. Ahora, en el caso de que tengamos una hemorragia interna que se presente en cavidades, que obviamente esto va a ser sangre en las cavidades, ¿qué va a suceder? Que esto va a tomar distintos nombres dependiendo pues en qué parte se encuentre esa hemorragia, o sea, en qué cavidad. Entonces vamos a tener hemotoras, hemopericardio, hemoperitoneo, y ya anteriormente pues definimos cada uno de estos. Otra clasificación es que la hemorragia la podemos clasificar según el tamaño. Según el tamaño vamos a tener petequias, que como dijimos anteriormente son hemorragias entre 1 a 2 milímetros. Podemos tener púrpuras, que son hemorragias que tienen un tamaño mayor o igual a 3 milímetros. Y también podemos tener equimosis, que son hemorragias que tienen un tamaño que va a ser, o sea, entre 1 a 2 centímetros, o sea, a partir de 1 a 2 centímetros. Y estas hay que tener en cuenta que generalmente están asociadas a traumatismo. Bueno, esto ha sido todo por el video, espero que les haya servido y no olviden suscribirse y darle like.